el senador Rafael Espino de la Peña, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Estimados compañeros senadores y senadoras, presentamos el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que incluye las modificaciones acordadas el día de ayer por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, por el que se propone la reforma y adición al artículo 5º transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional del 26 de marzo de 2019. El dictamen a discusión, con las recientes modificaciones, amplía de 5 a 9 años el plazo mediante el cual el Ejecutivo Federal puede disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, hasta en tanto la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades y presencia territorial. Es decir, el compromiso asumido precisamente es que en el plazo señalado la Guardia Nacional desarrolle las características y condiciones descritas. Mantiene los requisitos para la utilización por el Ejecutivo Federal de las Fuerzas Armadas, que ya estaban en la Constitución y que son utilizar la Fuerza Armada de manera extraordinaria, es decir, justificada y excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en cada caso, subordinada y complementaria a las labores de las policías civiles, sin que sus tareas se extiendan a tareas de procuración de justicia, de policía judicial o ministerial, fiscalizada o vigilada por órganos civiles competentes, independientes y capacitados, y regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en la intervención en cada caso. La minuta modificada responde al reconocimiento del Ejecutivo Federal de realizar ajustes a la mitad de su mandato en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Nacional. Es el Ejecutivo Federal el responsable de la seguridad pública en el país y el mejor posicionado para determinar que la extensión del plazo sea hasta el 2028, para que se legalice y regularice la participación de las Fuerzas Armadas. No es menor el actuar bajo un marco normativo vigente y consensuado, con certidumbre jurídica, y no apelar a la facultad emergente en forma recurrente. En ese tenor, de nuevo exhortamos desde este foro al Poder Judicial Federal para que se pronuncie a la brevedad con respecto a la constitucionalidad de la Estrategia de Seguridad Pública de este gobierno. Ahora bien, se insiste en el hecho de que absolutamente nadie, contrario a lo que se ha mencionado, desea la militarización permanente del país. No obstante, la situación actualmente es crítica. Se ha advertido en los últimos 30 años una crisis de funcionalidad en la seguridad pública ciudadana, estrategias fallidas y mala coordinación entre los 3 órdenes de gobierno que han resultado en escaladas temporales violentas en distintas áreas del territorio nacional. Una llamada guerra contra las drogas de hace casi 3 lustros que escaló la violencia que actualmente prevalece, algo que realmente nunca fue una verdadera guerra por no tener la finalidad de vencer o aniquilar a ningún contrario. ¿Tenía México los policías, ministerios públicos, jueces, peritos y sistema penitenciario necesarios para capturar, procesar, castigar, recluir y readaptar a los delincuentes inmersos en la economía de las drogas? Esta pregunta ni siquiera se formuló en su momento y desafortunadamente hoy no hemos construido una alternativa real. Como señala el sociólogo Claudio Lomnitz, contamos con una economía que produce veneno para unos y remedio para otros. Esto es precisamente en lo que nos tenemos que ocupar, poner de acuerdo y comenzar a construir, despolitizar por el bien de la nación y recurrir a la ciencia, a mediciones, planes y elementos técnicos que nos permitan avanzar con resultados, transparencia, rendición de cuentas y ceñirnos a los estándares internacionales de intervención militar mínima con garantías al ciudadano, interpretación jurisdiccional especial, restrictiva, excepcional y vinculada estrictamente a lo militar, como se resolvió en el caso 912-2010, Radilla Pacheco por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México.
Nadie, creo absolutamente nadie, estará en contra de la construcción de la paz en el país. En materia de seguridad vivimos en una situación emergente a la que indebidamente nos estamos acostumbrando, alimentada por múltiples factores como la corrupción y la desigualdad. Desde años atrás, la militarización se ha consolidado porque en la mayoría de las policías estatales y municipales hemos carecido de planes estructurados y supervisados que impulsen su desarrollo en infraestructura, organización, operación, modernización tecnológica, desarrollo de inteligencia y equipamiento. Esto agravado por la presencia de corrupción en el ejercicio de los presupuestos y una falta de centralización fiscal que ha generado una perniciosa dependencia de recursos en las participaciones federales. Discrepo de algunos comentarios en el sentido de que el actual gobierno abandonará el empeño de hacer a la Guardia Nacional en última instancia un órgano civil y precisamente en ese sentido este dictamen modificado incorpora una serie de controles parlamentarios a la actividad futura del Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública, a saber, la obligación del Ejecutivo Federal de presentar al Congreso de la Unión informes semestrales sobre el uso de las Fuerzas Armadas con indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar la gestión en materia de seguridad pública. La formación e instalación de una comisión bicameral para el análisis y dictamen de los informes del Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública. El propósito de que, a la conclusión del plazo en el 2028, la Fuerza Armada Permanente concluya su participación en labores de seguridad pública y que esas funciones las asume el mando civil a plenitud conforme al artículo 21 constitucional. La creación de un fondo a partir del 2023 con características especiales en cuanto a integración y destino de apoyo al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios. Y la obligación análoga de los ejecutivos de las entidades federativas de apoyar mediante otro fondo a los municipios, en especial aquellos más poblados o marginados. Es fundamental apoyar, dada la situación emergente de inseguridad, la solicitud del Ejecutivo Federal. Simultáneamente, dar seguimiento y fortalecer los mecanismos de control parlamentarios señalados, abrir un diálogo nacional permanente con expertos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil que nos permitan diagnosticar y, de ser el caso, definir como sociedad el rumbo y dirección de las políticas públicas. Gracias por su atención.